En la península de Yucatán existe una regla no escrita que los ancianos aún susurran a sus nietos. Nunca camines solo por la calle 59 entre la 68 y la 70 en Mérida cuando cae la noche. No porque haya asaltantes o espíritus vengativos, sino porque ahí, en una casona de muros blancos que ahora está tapiada y condenada, ocurrió algo tan atroz que la ciudad entera decidió borrarlo de su historia oficial. Era mayo de 1903. Un calor sofocante típico de la temporada de lluvias envolvía Mérida cuando un hedor imposible de ignorar comenzó a emanar del número 427 de la calle 59. No era el olor habitual de la ciudad colonial. Una mezcla de jazmines, frutas maduras y el sudor de miles de trabajadores henequeneros. Este era diferente, dulce, nauseabundo, penetrante. El olor inconfundible de la muerte multiplicada por el calor tropical. Cuando las autoridades finalmente derribaron la puerta de la mansión de los Ruiz Salgado, después de 3 días de quejas vecinales y el inexplicable silencio de una familia que siempre había sido visible, encontraron una escena que ningún investigador podría olvidar jamás. 14 cuerpos. 14. Desde el patriarca hasta el bebé más pequeño, pasando por sirvientes, tutores y hasta un sacerdote que había ido a visitarlos. Pero lo verdaderamente perturbador no era el número de muertos. Era la forma en que yacían, las expresiones congeladas en sus rostros y, sobre todo, la cuna vacía en el centro de la habitación principal, mecida por una brisa que no existía, con una inscripción tallada en su madera que nadie se atrevió a traducir en voz alta hasta semanas después. Esta es la historia que Mérida intentó enterrar junto con sus muertos. Pero algunos horrores se niegan a permanecer olvidados. Mérida en 1903 vivía su época dorada. El Henequén, el oro verde de Yucatán, había transformado la península en una de las regiones más prósperas de México. Las haciendas henequeneras producían fortunas astronómicas y familias como los Ruiz Salgado nadaban en opulencia que rivalizaba con la aristocracia europea. Mansiones neocoloniales se elevaban en el Paseo de Montejo. Los hacendados importaban muebles de Francia, cristalería de Bohemia, y hasta traían profesores de Europa para educar a sus hijos. Don Sebastián Ruiz Salgado era uno de estos varones del Henequén. Su hacienda, Santa Inés, a 40 kilómetros de Mérida, empleaba a más de 300 trabajadores mayas en condiciones que rozaban la esclavitud. Pero en la ciudad, don Sebastián se presentaba como un filántropo, donaba a la iglesia, financiaba obras públicas, y su familia era vista como el epítome del éxito yucateco. La familia completa había llegado a su residencia en Mérida a principios de abril de 1903. Era habitual que los hacendados pasaran temporadas en la ciudad, especialmente durante la temporada de calor, cuando el campo se volvía insoportable. Don Sebastián, de 52 años, su esposa, doña Hortensia Mendoza de Ruiz, 48 años, sus 4 hijos, Rafael, 26, Carmela, 23, Diego, 19, y Lucía, 16. También viajaron con ellos la nana de la familia, 2 sirvientas, un mayordomo y algo más. Algo que nadie fuera de la familia había visto, pero todos habían escuchado mencionar en murmullos cautelosos. Un bebé, el 7º hijo. El niño que, según las creencias mayas que incluso las familias españolas no podían ignorar completamente, había nacido bajo señales que presagiaban desgracia. Para comprender el horror que se desató en la casa de la calle 59, debemos remontarnos 3 años atrás, a marzo de 1900, cuando doña Hortensia descubrió que estaba embarazada por 7ª vez. No debería haber sido posible. Tenía 45 años y hacía más de una década que no concebía. Sus 6 hijos anteriores ya eran adultos o adolescentes. El embarazo fue recibido con sentimientos encontrados. Don Sebastián se mostró complacido,
Siempre había querido más herederos para su imperio henequenero, pero doña Hortensia sintió una inquietud que no podía explicar. La inquietud se intensificó cuando la partera maya de la hacienda, una anciana llamada Ixchel, que había asistido los partos de generaciones de mujeres Ruiz, vio el vientre de Hortensia y palideció. 7 es número de umbral, señora, susurró. El 7º hijo nacido de madre entrada en años, cuando la luna sangra y los cenotes suspiran. Ese niño no pertenece completamente a este mundo. Don Sebastián, católico devoto pero también pragmático conocedor de la cultura maya que lo rodeaba, despidió estas palabras como superstición. Sin embargo, cuando el trabajo de parto comenzó en diciembre de 1900, las señales fueron imposibles de ignorar. El parto duró 3 días, 3 días de agonía durante los cuales doña Hortensia deliraba en náhuatl, un idioma que nunca había aprendido, hablando de el que viene a cobrar las deudas de sangre. En la hacienda, eventos inexplicables ocurrían simultáneamente. Los caballos relinchaban sin parar, el ganado se negaba a comer y las aves caían muertas del cielo sin razón aparente. Cuando finalmente nació, el 21 de diciembre de 1900, el solsticio de invierno, el bebé emergió completamente silencioso. No lloró, ni siquiera gimió, simplemente abrió los ojos y miró fijamente a su madre con una intensidad que Ixchel describió como antinatural para un recién nacido. Este niño no debe ser bautizado, advirtió Ixchel. No debe recibir nombre cristiano. Es mejor dejarlo regresar a la tierra de donde vino. Don Sebastián, horrorizado por lo que interpretó como un llamado al infanticidio, despidió a Ixchel esa misma noche. El bebé fue bautizado una semana después como Baltasar Ruiz Mendoza. El padre Eugenio Maldonado, quien realizó el bautismo, reportó después que el agua bendita pareció hervir cuando tocó la frente del niño, pero atribuyó esto al calor del día. Desde el principio, Baltasar fue diferente, no de maneras obvias que pudieran diagnosticarse médicamente, sino en detalles sutiles que acumulativamente creaban una sensación de profunda incomodidad. No lloraba cuando tenía hambre, simplemente miraba fijamente hasta que alguien lo alimentaba. Su mirada seguía a las personas con una intensidad y enfoque imposibles para un bebé, y las personas que pasaban tiempo prolongado cerca de él reportaban dolores de cabeza severos, náuseas y pesadillas vívidas. Las nodrizas contratadas para amamantarlo renunciaban una tras otra. La primera, María Canul, aguantó solo 2 semanas antes de huir de la hacienda en medio de la noche, murmurando sobre ojos que ven tu alma. La segunda desarrolló un sarpullido inexplicable que cubría su cuerpo entero. La tercera simplemente se negó a entrar en la habitación del bebé después de 3 días, insistiendo en que había algo más en la cuna, algo oscuro que acecha detrás del niño. Eventualmente, doña Hortensia no tuvo más opción que alimentar ella misma a Baltasar. Fue entonces cuando su transformación comenzó. La mujer que había sido conocida por su elegancia, su piedad y su naturaleza gentil, comenzó a cambiar. Se volvió retraída, nerviosa, propensa a explosiones de ira. Pasaba horas encerrada en la habitación del bebé, y los sirvientes que presionaban sus oídos contra la puerta escuchaban un sonido perturbador. Doña Hortensia cantando canciones de cuna en un idioma que nadie reconocía. Los otros miembros de la familia también fueron afectados, aunque de formas diferentes. Rafael, el hijo mayor y heredero aparente, comenzó a tener arranques violentos sin provocación. Carmela desarrolló un miedo paralizante a la oscuridad y se negaba a dormir sin todas las velas encendidas. Diego empezó a hablar consigo mismo, o más precisamente, a hablar con algo que nadie más podía ver en las esquinas de las habitaciones. Lucía, la menor antes de Baltasar, simplemente dejó de hablar por completo durante meses. Don Sebastián atribuyó todo esto al estrés del nuevo bebé, a la edad avanzada de su esposa durante el embarazo,
al calor sofocante. Llamó a médicos de Mérida y hasta de la Ciudad de México. Todos dieron diagnósticos vagos: nervios, histeria femenina, excentricidades juveniles. Ninguno podía explicar por qué todos los síntomas habían comenzado exactamente después del nacimiento de Baltasar. Las cosas empeoraron en el segundo cumpleaños del niño. Don Sebastián organizó una pequeña celebración familiar en la hacienda. Fue la última vez que alguien los vio a todos juntos y aparentemente normales. Esa noche, un incendio misterioso destruyó el ala este de la hacienda, exactamente donde estaba la capilla familiar. El fuego fue tan intenso y tan localizado que los bomberos voluntarios que acudieron dijeron que parecía fuego que surgía del suelo mismo. 3 trabajadores de la hacienda murieron combatiendo el incendio. Pero lo extraño fue que sus cuerpos mostraban signos de haber estado muertos antes de que el fuego los alcanzara. El médico forense encontró marcas en sus cuellos consistentes con estrangulamiento, pero el capataz de la hacienda insistió en que habían estado vivos y saludables hasta el momento del fuego. Don Sebastián decidió que la familia necesitaba un cambio de ambiente. En abril de 1903 empacaron lo esencial, incluyendo la elaborada cuna de caoba donde Baltasar dormía, y se mudaron temporalmente a su residencia en Mérida. Era una decisión que sellaría su destino y el de todos los que entraron en contacto con ellos, porque Baltasar, que ahora tenía 2 años y medio y aún no había pronunciado una sola palabra, estaba a punto de hablar. Y lo que saldría de su boca no sería lenguaje humano, sino algo más antiguo, más oscuro, algo que había estado esperando el momento preciso para manifestarse plenamente. La mansión de los Ruiz Salgado en Mérida era un ejemplo perfecto de la arquitectura colonial yucateca. Muros blancos de cal, altos techos con vigas de madera, patios interiores con fuentes y gruesas puertas de caoba que mantenían el interior fresco, incluso en los días más calurosos. Estaba ubicada en la calle 59, en una zona donde las familias adineradas tenían sus residencias urbanas, a solo 6 cuadras de la Plaza Grande. Cuando la familia llegó a principios de abril, los vecinos notaron inmediatamente que algo andaba mal. No hubo la acostumbrada cortesía de visitas de presentación o reuniones sociales. Los Ruiz Salgado simplemente se encerraron en su mansión, con las ventanas cerradas y cortinas corridas a pesar del calor insoportable. Doña Eulalia Campos, que vivía en la casa de enfrente, fue la primera en expresar preocupación. «Los vi llegar», declaró después a las autoridades. Don Sebastián parecía haber envejecido 10 años. Doña Hortensia caminaba como sonámbula, cargando una cuna cubierta con una tela negra. Los hijos, Dios mío, los hijos parecían espectros. Se movían de forma extraña, todos en fila, sin hablar entre ellos. El personal de servicio que había mantenido la casa durante la ausencia de la familia tampoco duró mucho. Petra Méndez, el ama de llaves que había trabajado para los Ruiz Salgado durante 15 años, renunció 3 días después de su llegada. Cuando su hermana le preguntó por qué, Petra solo dijo: «Hay algo en esa cuna, algo que no debe estar aquí, y la familia ya no son las personas que conocí. Sus ojos están vacíos, como si algo los hubiera devorado desde adentro». Solo 3 sirvientes permanecieron: Tomás Ávila, el mayordomo de 60 años que tenía una lealtad ciega a don Sebastián; Jacinta Pul, una joven maya que necesitaba desesperadamente el trabajo para mantener a sus hermanos menores; y Felipa Cocom, la cocinera, quien más tarde se revelaría había permanecido porque estaba realizando rituales de protección mayas en secreto, intentando contener lo que ella percibía como una presencia maligna. Los primeros signos visibles del horror llegaron en la segunda semana. Don Bernardo Casares, médico de la familia, fue llamado porque doña Hortensia había colapsado. Cuando llegó a la mansión, lo que vio lo dejó profundamente perturbado.
Toda la familia estaba reunida en la sala principal, testificaría después. Y en el centro, sobre una mesa, estaba esa cuna, una cuna hermosa de caoba tallada con diseños florales, pero había algo profundamente erróneo en ella. Los tallados, juro que se movían cuando no los mirabas directamente. Y el bebé dentro, Baltasar, tenía los ojos abiertos y parecía observar todo con una comprensión que ningún niño de su edad debería poseer. El doctor Casares examinó a doña Hortensia. Estaba pálida, con ojeras profundas, había perdido considerable peso. Su pulso era errático, pero lo más perturbador era su comportamiento. Respondía a las preguntas del médico, pero sus ojos constantemente regresaban a la cuna, como si estuviera bajo algún tipo de compulsión. ¿Cuándo fue la última vez que comió adecuadamente, señora?, preguntó el doctor. No lo recuerdo, respondió ella con voz monótona. El niño necesita, siempre necesita, no puedo alejarme. ¿El niño necesita qué? Doña Hortensia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, un sonido emergió de la cuna. No era un llanto infantil, era una especie de canto, grave, gutural, imposible que viniera de cuerdas vocales de un niño pequeño. El sonido hizo que al doctor Casares se le erizara el vello de la nuca. Todos en la habitación, don Sebastián, los 4 hijos, los 3 sirvientes, se giraron simultáneamente hacia la cuna con expresiones vacías. Fue ese momento de sincronización inhumana lo que hizo que el doctor Casares tomara su maletín y saliera de la casa prácticamente corriendo. Le supliqué a don Sebastián que trajera a su familia, que los internara a todos en el Hospital San Carlos, declaró después. Le dije que lo que fuera que los aquejaba estaba más allá de mi experiencia. Él solo me miró con ojos muertos y dijo: «Es demasiado tarde, doctor. El contrato está firmado con sangre que no es sangre. El 7º hijo cobra lo que se debe». El doctor Casares reportó sus preocupaciones al presidente municipal, pero sin evidencia de crímenes o peligro inmediato, poco se podía hacer. Las familias adineradas tenían derecho a su privacidad y los Ruiz Salgado no habían solicitado ayuda oficial. Mientras tanto, en la casa, la situación se deterioraba exponencialmente. Los vecinos comenzaron a escuchar cánticos nocturnos, no en español ni en maya, sino en algo más antiguo. Doña Margarita Cámara, que vivía en la casa del lado sur, juró haber visto sombras moverse detrás de las ventanas cerradas. Sombras con formas que no correspondían a cuerpos humanos. El padre Eugenio Maldonado, el mismo sacerdote que había bautizado a Baltasar, fue llamado a la casa el 28 de abril. Aparentemente, don Sebastián había solicitado que realizara una bendición de la casa. El padre llegó con agua bendita, su Biblia y rosarios. Entró a la mansión a las 3 de la tarde. No salió. Cuando el sacristán de la parroquia fue a buscar al padre Eugenio esa noche, tocó repetidamente la puerta sin recibir respuesta. Las ventanas permanecían cerradas, pero desde dentro se escuchaba ese canto gutural que varios vecinos ya habían reportado. Y por debajo de la puerta, el sacristán vio algo que lo hizo huir despavorido. Un líquido oscuro, casi negro, que no era exactamente sangre, pero que olía a cobre y a algo pútrido. El sacristán corrió directamente a la policía, pero era tarde en la noche, y el oficial de turno le dijo que regresara por la mañana si el padre no aparecía. Era el México porfiriano, donde el orden y la propiedad eran más importantes que la urgencia, donde las familias importantes no podían ser molestadas sin causa suficiente. Esa dilación costaría más vidas, porque dentro de la mansión algo había comenzado, algo para lo que Baltasar había estado preparando a su familia durante 2 años y medio. El 7º hijo había alcanzado su momento de poder, y el precio que había venido a cobrar no era solo la familia Ruiz Salgado, era algo mucho más profundo, más oscuro, relacionado con deudas que se remontaban generaciones atrás. En la cuna maldita, en el centro de la sala principal,
Baltazar finalmente habló sus primeras palabras. Pero no eran palabras de un niño. Eran una sentencia, un juicio y una condena. Del 28 de abril al 3 de mayo de 1903, la mansión de la calle 59 permaneció completamente silenciosa. No salió nadie. No entraron entregas de comida. Las ventanas permanecieron cerradas y las cortinas corridas. Era como si la casa entera hubiera sido tragada por un vacío. Los vecinos encontraban esta quietud más perturbadora que los cánticos nocturnos previos. Al menos cuando había ruido, sabías que había vida, comentó don Alberto Peón, residente de 3 casas más abajo. Pero ese silencio era como si la muerte misma se hubiera instalado y estuviera esperando paciente. Varios intentaron tocar la puerta durante esos días. La familia Campos envió a su mayordomo para preguntar si necesitaban algo. Tocó durante 10 minutos sin obtener respuesta. Don Héctor Molina, amigo de negocios de don Sebastián, fue personalmente el 30 de abril con documentos urgentes que requerían firma. Golpeó la puerta, gritó el nombre de su amigo, incluso intentó mirar por las ventanas, pero los postigos estaban firmemente cerrados. Había un olor, reportó don Héctor después. Incluso desde la calle, con la casa completamente sellada, podías olerlo, dulce y pútrido a la vez, como frutas podridas mezcladas con otra cosa, algo que mi mente se negaba a identificar. La familia Maya, que vendía frutas en la esquina, Los Pech, reportó algo más inquietante. Su hijo de 8 años, Enrique, quien tenía la reputación entre su familia de poder ver cosas que otros no pueden, se negaba a caminar frente a la casa Ruiz Salgado. Dice que hay hilos negros saliendo de las ventanas, explicó su madre, doña Rosario. Hilos que se extienden hacia el cielo y hacia la tierra, y que si los tocas, ellos saben dónde encontrarte. El 2 de mayo, 2 eventos significativos ocurrieron. Primero, el hermano menor de Jacinta Pool, una de las sirvientes que se había quedado en la casa, fue a la policía. Su hermana no había regresado a casa en 3 semanas, lo cual no era inusual, ya que a veces se quedaba en la casa de los patrones, pero siempre había enviado mensajes o dinero para la familia. Ahora, nada. El agente Carlos Rosado anotó la queja, pero explicó que no había base legal para entrar a una propiedad privada solo porque una sirvienta no había contactado a su familia. Quizás la despidieron y se fue a buscar otro trabajo, sugirió sin convicción. El segundo evento fue más alarmante. La esposa del doctor Casares reportó que su esposo había estado actuando extrañamente desde su visita a la casa Ruiz Salgado. No dormía bien, tenía pesadillas donde escuchaba ese canto gutural y había comenzado a investigar obsesivamente sobre niños nacidos bajo condiciones específicas astrológicas y entidades que se alimentan de linajes familiares. Encontró algo en viejos textos, dijo doña Sofía Casares. Algo sobre los mayas antiguos y sus creencias sobre séptimos hijos nacidos de madres mayores durante solsticios. Decía que esos niños eran puertas para algo llamado los Apuch-Ob, no uno sino múltiples señores de la muerte, y que podían cobrar deudas de sangre que atravesaban generaciones. El doctor Casares había descubierto algo más. La hacienda Santa Inés había sido construida sobre lo que antiguamente había sido un cenote sagrado. Durante su construcción en 1784, el abuelo de don Sebastián había ordenado que el cenote fuera rellenado con tierra y escombros, a pesar de las advertencias de los trabajadores mayas de que era un lugar de sacrificios y comunicación con el inframundo. Más perturbador aún, el doctor había encontrado registros de que varios trabajadores mayas habían desaparecido durante la construcción. No habían huido, sus pertenencias permanecían intactas, simplemente nunca volvieron a ser vistos.
Y a lo largo de los 119 años de existencia de la Hacienda Santa Inés, los trabajadores mayas habían muerto en números estadísticamente imposibles: accidentes inexplicables, enfermedades súbitas, suicidios sin causa aparente. Mi esposo decía que don Sebastián y su familia habían estado viviendo sobre una deuda de sangre durante generaciones, continuó doña Sofía, y que Baltasar no era realmente su hijo, o no solo su hijo, era el cobrador, la encarnación de todas esas muertes no vengadas. El 3 de mayo por la mañana, el silencio de la casa finalmente fue roto. Pero no por voces humanas ni por la apertura de las puertas. Fue roto por el sonido de vidrios quebrándose simultáneamente. Todas las ventanas de la mansión estallaron hacia afuera al mismo tiempo, no por una explosión interna, sino como si algo dentro hubiera ejercido una presión insoportable. Los vecinos que presenciaron esto corrieron despavoridos. Doña Eulalia Campos gritó que había visto sombras con formas humanas moviéndose frenéticamente detrás de las ventanas un segundo antes de que explotaran. Don Bernardo Casares, que estaba enfrente justo en ese momento, juró haber escuchado gritos, muchos gritos superpuestos que se cortaron abruptamente en el momento en que los vidrios se hicieron añicos. Y luego, el silencio regresó, pero ahora era diferente. Era el silencio de una tumba sellada. El olor se intensificó dramáticamente. Ya no podía ser ignorado o racionalizado. Varios vecinos vomitaron en sus propias casas con las ventanas cerradas. El hedor era tan penetrante que parecía atravesar las paredes mismas. Fue entonces cuando doña Eulalia Campos tomó la decisión que finalmente rompería el estancamiento. Ignorando las protestas de su esposo, caminó directamente hasta la estación de policía central y exigió hablar con el jefe de policía. «Hay cadáveres en esa casa», declaró con una certeza absoluta. «No sé cómo lo sé, pero lo sé. Y si ustedes no actúan ahora, tendrán que explicar ante Dios y ante la sociedad por qué permitieron que una familia entera pereciera mientras ustedes esperaban protocolos burocráticos». Su determinación, combinada con el creciente número de quejas de otros vecinos sobre el olor, finalmente movió a las autoridades a actuar. El inspector Roberto Cárdenas fue asignado al caso. Era un hombre metódico, escéptico, que no creía en supersticiones, pero sí en evidencia tangible, y el olor que emanaba de la mansión Ruiz Salgado era evidencia suficiente de que algo estaba gravemente mal. El inspector Cárdenas, acompañado de 4 agentes y del doctor forense municipal, Alejandro Trueba, se presentó frente a la casa a las 4 de la tarde del 3 de mayo. El sol estaba alto y el calor era sofocante, pero todos sintieron un frío inexplicable al aproximarse a la puerta principal. El inspector tocó, esperó, tocó de nuevo, llamó a don Sebastián por su nombre. Silencio absoluto. Por autoridad del gobierno municipal y ante preocupaciones de salud pública, voy a proceder a entrar, anunció el inspector en voz alta para que quedara registrado ante testigos. Intentó la puerta. Estaba cerrada con llave. Ordenó a sus agentes forzarla. 3 intentos fallidos, la puerta era de caoba maciza, hasta que finalmente cedió con un crujido que sonó perturbadoramente similar a huesos rompiéndose. La puerta se abrió de golpe y una ola de olor nauseabundo golpeó al grupo como una pared física. 2 de los agentes vomitaron inmediatamente. El doctor Trueba sacó un pañuelo empapado en agua de colonia y lo presionó contra su nariz y boca. El inspector Cárdenas, luchando contra su propio reflejo de náusea, dio un paso hacia el interior. La entrada estaba oscura, todas las cortinas corridas, pero conforme sus ojos se ajustaron, pudo distinguir formas en el suelo. Cuerpos, múltiples cuerpos. «Dios santo», susurró, pero no era solo el número de muertos, era la forma en que yacían, la disposición de los cuerpos, las expresiones en sus rostros, y sobre todo, era la cuna en el centro de la sala principal, mecida suavemente por una brisa que no existía, con algo pequeño y oscuro en su interior.
El inspector Roberto Cárdenas había visto muerte antes, accidentes, homicidios, suicidios, pero nada lo había preparado para lo que encontraría en la casa de los Ruiz Salgado. Nada podría haberlo preparado. El inspector Cárdenas necesitó varios minutos antes de poder procesar completamente la escena. El doctor Trueba, después de vomitar discretamente en una esquina, fue el primero en recuperar algo de compostura profesional. «Necesitamos luz», dijo con voz temblorosa. «Abran las cortinas». 2 agentes, aún pálidos pero obedientes, se movieron para cumplir la orden. Conforme la luz solar entraba por las ventanas rotas, la completa extensión del horror se reveló. 14 cuerpos en total, todos dispuestos en un patrón circular alrededor de la cuna central. No habían caído donde la muerte los encontró. Habían sido colocados deliberadamente en esa formación. Don Sebastián yacía directamente frente a la cuna, con los brazos extendidos hacia ella como en súplica o adoración. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, boca abierta en un grito silencioso, ojos tan abiertos que los vasos sanguíneos habían explotado, dejando las escleróticas completamente rojas. A su derecha, Doña Hortensia, pero llamarla por su nombre casi no parecía correcto. El cuerpo apenas era reconocible como el de la elegante matrona que había sido. Estaba demacrado hasta la esqueleción, la piel gris y apergaminada, como si hubiera sido drenada de toda sustancia vital. Su expresión era diferente a la de su esposo. No terror, sino una especie de resignación exhausta. Los 4 hijos formaban los puntos cardinales alrededor de la cuna. Rafael al norte, Carmela al este, Diego al sur, Lucía al oeste. Todos mostraban signos de lucha, uñas rotas, dedos con sangre seca, marcas en las gargantas como si hubieran intentado arrancarse algo invisible que los estrangulaba. Pero las posturas finales eran de rendición, brazos a los lados, mirando hacia la cuna. «Dios misericordioso», murmuró el doctor Trueba, arrodillándose junto al cuerpo de Carmela. «Lleva muerta al menos 3 días, quizás 4, los demás similares, pero...» «¿Pero qué?», presionó el inspector. «No hay causa obvia de muerte. No hay heridas de arma blanca, no hay heridas de bala, no hay signos de envenenamiento en las bocas. Es como si simplemente se hubieran apagado». Los 3 sirvientes habían muerto en lugares diferentes pero igualmente extraños. Tomás Ávila, el mayordomo, estaba desplomado en el umbral entre la sala y el comedor, con una mano extendida hacia la salida, como si hubiera intentado huir, pero no lo hubiera logrado. Su expresión era de confusión más que terror. Jacinta Poole estaba en la esquina más alejada de la habitación, acurrucada en posición fetal, con las manos cubriendo sus oídos. Había sangre seca en sus canales auditivos. Al parecer, había intentado perforarse los tímpanos con sus propios dedos para no escuchar algo. Felipa Cocom, la cocinera que había estado realizando rituales de protección maya, fue encontrada en la cocina. Pero su muerte era la más perturbadora de todas. Estaba sentada en una silla, completamente rígida, con los ojos abiertos y una expresión que el inspector solo podía describir como conocimiento absoluto. En sus manos sostenía un papel con escritura maya que ninguno de ellos podía leer en ese momento. Su cuerpo mostraba signos de una lucha violenta, pero todas las heridas eran autoinfligidas. Arañazos profundos en su propio rostro, pecho y brazos, como si hubiera intentado arrancarse la piel. El padre Eugenio Maldonado estaba arrodillado junto a la cuna, en la posición exacta que habría adoptado para orar. Su rosario estaba fundido en sus manos, no roto, sino literalmente fundido, como si hubiera sido expuesto a calor extremo. Su Biblia yacía abierta frente a él, con todas las páginas completamente negras, como si la tinta hubiera sangrado y cubierto cada palabra. Su rostro mostraba la expresión más terrible de todas, no miedo, sino comprensión. Era la cara de un hombre que había visto algo que contradecía completamente su fe,
y ese conocimiento lo había destruido más efectivamente que cualquier violencia física. 14 víctimas, contó el doctor Trueba. Esto es una masacre, pero ¿quién? ¿Cómo? Fue entonces cuando uno de los agentes, un joven llamado Miguel Barrera, señaló temblorosamente hacia la cuna. «Inspector, hay algo en la cuna». Todos los ojos se dirigieron hacia el centro de la sala. La cuna de caoba tallada seguía meciéndose suavemente, aunque no había brisa, y en su interior, envuelto en una manta blanca ahora manchada con algo oscuro, había un bulto pequeño. El inspector Cárdenas se acercó lentamente. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Su cuerpo le gritaba que huyera, que no se acercara, que lo que fuera que estuviera en esa cuna no debía ser visto ni tocado. Pero era su deber. Era el inspector. Debía investigar. Llegó al borde de la cuna y miró hacia abajo. Baltasar Ruiz Mendoza, de 2 años y medio, yacía inmóvil sobre la manta manchada. Sus ojos estaban abiertos y fijos en el techo. Su pequeño cuerpo no mostraba signos de trauma. No había marcas, no había heridas. Parecía estar simplemente durmiendo con los ojos abiertos. Pero había algo profundamente erróneo. El inspector necesitó varios segundos para identificar qué era. El niño no respiraba. No había movimiento del pecho. No había aliento visible en el aire frío de la habitación. Estaba muerto. Y sin embargo, sus ojos parecían seguir al inspector cuando se movía. El doctor Trueba se unió al inspector junto a la cuna. Extendió una mano temblorosa y tocó el cuello del niño, buscando pulso. No hay pulso, no hay temperatura corporal, ha estado muerto. Dios, al menos tanto tiempo como los demás. Entonces, ¿quién colocó los cuerpos en este patrón?, preguntó el agente Barrera. Si todos murieron aproximadamente al mismo tiempo. La pregunta quedó suspendida en el aire. La implicación era clara e imposible. Los cuerpos habían sido dispuestos después de que todos estuvieran muertos, incluyendo al único ser que teóricamente podría haberlos colocado así. Fue entonces cuando el doctor Trueba notó algo tallado en la parte interior de la cuna, justo debajo donde yacía el cuerpo del niño. Letras o símbolos grabados en la madera. Se inclinó más cerca, sus ojos entrecerrados en la penumbra. «Está en maya antiguo», dijo. «Necesitaremos un traductor, pero puedo reconocer algunas palabras. Esta, deuda. Esta otra, sangre. Y esta, Dios santo. Completado». En ese momento, un sonido hizo que todos se congelaran. Era el crujido de madera, la cuna meciéndose con más vigor, aunque nadie la había tocado. Y acompañando el movimiento, un susurro. No palabras distintas, sino el sonido de muchas voces susurrando simultáneamente, en idiomas que ninguno de ellos reconocía. «Salgan», ordenó el inspector con voz que no admitía argumento. «Todos fuera, ahora». No necesitó repetirlo. Los 5 hombres salieron de la casa tropezando unos con otros en su prisa por escapar. Fue solo cuando estuvieron en la calle, respirando aire fresco y rodeados de luz solar, que el inspector Cárdenas se dio cuenta de que sus manos temblaban incontrolablemente. La multitud de vecinos que se había reunido los bombardeó con preguntas. ¿Qué habían encontrado? ¿Estaba muerta la familia? ¿Qué había pasado? El inspector levantó una mano para pedir silencio. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más vieja, cansada de una forma que no tenía que ver con fatiga física. La familia Ruiz Salgado está muerta. Todos. Necesitaremos más investigación para determinar las causas, pero este es un caso sin supervivientes. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad investigativa sin precedentes en la historia de Mérida. El inspector Cárdenas convocó a expertos de diversos campos. Más médicos forenses, un arqueólogo especializado en cultura maya, un sacerdote jesuita conocido por sus estudios sobre fenómenos inexplicables, y hasta un detective de la Ciudad de México que había trabajado en casos considerados inusuales. Los cuerpos fueron removidos de la mansión con gran dificultad.
Varios de los trabajadores municipales designados para la tarea se negaron después de entrar a la casa, reportando presencias hostiles y una sensación abrumadora de ser observados. Eventualmente, el trabajo fue completado por un equipo de voluntarios reclutados entre los más escépticos de la policía local. Las autopsias revelaron hallazgos que desafiaban explicación médica convencional. Todos los cuerpos mostraban signos de deshidratación extrema, como si hubieran sido drenados de fluidos vitales, pero no había heridas que explicaran tal pérdida. Los corazones de todos habían dejado de latir aproximadamente al mismo tiempo. El doctor Trueba estimaba que dentro de una ventana de apenas 10 minutos, pero las causas de paro cardíaco eran indeterminables. Lo más perturbador era el estado del cuerpo de doña Hortensia. Pesaba solo 32 kilogramos en el momento de su muerte, a pesar de haber pesado más de 60 kilogramos según registros médicos de apenas 6 meses atrás. Su cuerpo mostraba signos de malnutrición severa y prolongada, pero su estómago contenía comida reciente. Había estado comiendo, pero su cuerpo no estaba absorbiendo nutrientes, como si algo más estuviera consumiendo su sustancia vital. El arqueólogo, el profesor Domingo Cantón, fue llamado para traducir las inscripciones en la cuna y el papel encontrado en las manos de Felipa Cocom. Sus hallazgos fueron escalofriantes. La inscripción en la cuna es una adaptación de antiguos textos relacionados con el inframundo maya, el Xibalbá, explicó el profesor Cantón en su informe oficial. Esencialmente es un contrato, un intercambio. Los Ashpuchop, señores de la muerte, otorgan poder o fortuna a una familia y a cambio cobran su deuda en la 7ª generación, específicamente a través de un 7º hijo nacido bajo condiciones astrológicas específicas. El papel de Felipa contenía un mensaje más directo, escrito aparentemente en sus últimas horas. El niño no es un niño, es la puerta y el cobrador. Las muertes en la tierra sagrada profanada exigen equilibrio. 7 generaciones de prosperidad sobre huesos no vengados. Ahora el 7º hijo cierra el círculo. No puede ser detenido, solo puede completar su propósito. Que Dios y los antiguos dioses tengan piedad de sus almas. El inspector Cárdenas ordenó una investigación histórica de la familia Ruiz Salgado. Lo que encontró validaba las sospechas del doctor Casares. La hacienda Santa Inés había sido construida en 1784 por el bisabuelo de don Sebastián, Cristóbal Ruiz de Ochoa, sobre un cenote que los mayas locales habían usado para ceremonias religiosas durante siglos. Durante la construcción, según documentos polvorientos encontrados en archivos parroquiales, habían desaparecido 17 trabajadores mayas. Los registros oficiales los listaban como desertores, pero un sacerdote de la época había anotado en los márgenes: los cuerpos fueron encontrados en el cenote, usados como relleno. Don Cristóbal ordenó que el asunto no fuera discutido. Que Dios perdone lo que hicimos al callar. Más investigación reveló que cada generación de la familia Ruiz había experimentado muertes extrañas entre sus trabajadores mayas, accidentes improbables, enfermedades súbitas, suicidios sin motivo aparente. En 119 años, más de 300 trabajadores mayas habían muerto en circunstancias cuestionables en la hacienda Santa Inés. Los testimonios de quienes habían interactuado con la familia en sus últimos meses pintaban un cuadro aterrador de transformación gradual. El notario que había visitado la hacienda en marzo de 1903 reportó: don Sebastián ya no era el hombre jovial que conocía. Hablaba en frases entrecortadas, constantemente miraba hacia la habitación del bebé y en un momento de aparente claridad me agarró del brazo y susurró: ellos vienen por nosotros. Los que enterramos están despertando, y él es su heraldo. La modista que había visitado la casa en Mérida para hacer ajustes a los vestidos de Carmela y Lucía a mediados de abril, proporcionó un testimonio que heló la sangre del inspector.
Las muchachas se sentaban completamente inmóviles durante las mediciones. No hablaban entre ellas. Cada cierto tiempo, todas giraban simultáneamente sus cabezas hacia la sala principal donde estaba la cuna, y podía escuchar un canto, bajito, constante, en un idioma que no reconocía. Venía de la cuna, pero cuando me asomé, el bebé tenía la boca cerrada. Aún así, el canto continuaba. El padre Eugenio, antes de su trágica muerte final, había confesado a su superior, el obispo Hernández, sobre sus preocupaciones después del bautismo de Baltazar. El obispo proporcionó una carta escrita por el padre Eugenio que nunca había enviado, encontrada en su escritorio después de su muerte. Excelencia, debo confesar que he cometido un error grave. Cuando bauticé al niño Baltazar, sentí una resistencia que no puedo explicar con palabras terrenales. El agua bendita pareció rechazar al niño, como si fuera magnéticamente repelida. Los santos óleos se evaporaron al contacto con su piel, y cuando pronuncié las palabras del sacramento, escuché, y juro ante Dios que esto es verdad, una risa, no del bebé, sino de muchas voces riendo al unísono, burlándose del ritual. He estudiado textos antiguos, tanto católicos como de las religiones indígenas que preceden nuestra fe en estas tierras. Creo que este niño es lo que los mayas llamaban un nacom inverso, no un sacerdote de sacrificio, sino un sacrificio que consume a los sacerdotes. Una puerta viviente para que lo antiguo cobre lo que se le debe. Debemos ayudar a la familia Ruiz Salgado. Debemos intentar un exorcismo, aunque temo que los ritos cristianos sean insuficientes para lo que habita en ese niño. Planeo visitarlos la próxima semana con un plan de acción. Si no tiene noticias mías después de esa visita, por favor, queme la casa con todo lo que contiene. Es la única forma de estar seguro. La carta estaba fechada 27 de abril de 1903, un día antes de su visita fatal. El detective de la Ciudad de México, un hombre pragmático llamado Ignacio Reyes, intentó construir una narrativa racional. Quizás don Sebastián había envenenado a toda su familia en un acto de locura. Luego se había suicidado. Quizás había monóxido de carbono de alguna fuente desconocida. Quizás era histeria colectiva, pero ninguna de estas teorías explicaba la disposición de los cuerpos, la sincronización de las muertes o los fenómenos físicos imposibles. El rosario fundido, las páginas ennegrecidas de la Biblia, las inscripciones en la cuna que parecían cambiar ligeramente cada vez que eran fotografiadas. He investigado crímenes durante 20 años, escribió el detective Reyes en su informe final. He visto la crueldad que los humanos pueden infligir unos a otros. Pero esto es otra cosa. No hay perpetrador vivo, no hay arma, no hay evidencia forense que apunte a un asesino humano. Si fuera forzado a dar una conclusión, diría que esta familia fue asesinada por una fuerza que nuestra ciencia aún no puede medir ni comprender. El caso oficialmente fue archivado como muertes simultáneas de causa indeterminada, posiblemente relacionadas con condiciones médicas preexistentes no diagnosticadas y fenómenos ambientales desconocidos. Era una conclusión que satisfacía los requerimientos burocráticos, pero que nadie realmente creía. La mansión en la calle 59 fue sellada oficialmente. Los bienes de la familia fueron inventariados y eventualmente distribuidos entre parientes lejanos, ninguno de los cuales quiso reclamar la propiedad misma. La hacienda Santa Inés fue vendida a un consorcio extranjero, pero los trabajadores se negaron a laborar allí después de que se conoció la historia completa. Eventualmente fue abandonada. Y la cuna, la maldita cuna de caoba con sus inscripciones cambiantes, fue el objeto de considerable debate. El obispo Hernández quería que fuera quemada. El profesor Cantón insistía en que debía ser preservada para estudio. El inspector Cárdenas simplemente quería que desapareciera. Al final, la cuna fue colocada en una bodega de evidencia policial.
en una habitación sellada que nadie visitaba. Y ahí permanecería, olvidada oficialmente pero nunca completamente fuera de las mentes de quienes conocían su existencia. Excepto que la cuna tenía una peculiaridad final. Cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, los guardias nocturnos de la estación de policía reportaban escuchar un crujido de madera, el sonido de una cuna meciéndose, viniendo de la bodega sellada. 3 meses después del descubrimiento, en agosto de 1903, el profesor Cantón hizo un último descubrimiento que arrojó luz terrible sobre la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido en la casa de la calle 59. Había estado estudiando los archivos de la Inquisición en Yucatán, específicamente registros de los años 1783-1784, y encontró un documento extraordinario. Era el testimonio de un sacerdote maya convertido al cristianismo, Akin Chi, quien había sido interrogado sobre prácticas paganas relacionadas con el cenote que eventualmente se convertiría en el sitio de la hacienda Santa Inés. El testimonio, escrito en español arcaico con interpolaciones en maya, describía una ceremonia que los mayas realizaban cada 7 generaciones en ese cenote específico. La ceremonia se llamaba Ukaay Kimil, el canto de la muerte, y su propósito era apaciguar a los señores del inframundo que exigían tributo por permitir que los humanos habitaran la tierra. Según Akin Chi, si la ceremonia era interrumpida o si el sitio era profanado, los señores del inframundo enviarían un cobrador, un niño nacido bajo signos específicos que serviría como puerta y verdugo. Este niño no sería completamente humano, sería habitado por la esencia colectiva de todos los que habían muerto sin justicia en ese lugar. El cobrador no puede ser detenido ni exorcizado, decía el testimonio. No es un demonio que puede ser expulsado, es deuda hecha carne, es justicia de los antiguos. Tomará lo que se debe, 7 generaciones de vida por 7 generaciones de profanación, y solo entonces la deuda estará saldada. El profesor Cantón calculó las generaciones desde Cristóbal Ruiz de Ochoa hasta Baltasar Ruiz Mendoza. 7 generaciones exactas. 119 años desde la profanación del cenote sagrado hasta el nacimiento del cobrador. Más perturbador aún, el profesor contó el número de trabajadores mayas que habían muerto en circunstancias sospechosas en la hacienda durante esos 119 años, 317, y contó el número de personas en la familia Ruiz que habían prosperado durante ese mismo periodo, beneficiándose directamente del trabajo en la hacienda. También sumaba exactamente 317, si incluías a los 14 que murieron en la casa de la calle 59. Era como si cada muerte maya hubiera sido vinculada a una vida Ruiz específica, y Baltasar había sido el instrumento final de igualar las cuentas. El profesor también encontró una explicación para el deterioro físico de doña Hortensia. Según las antiguas creencias mayas, el cobrador necesitaba ser alimentado con la esencia vital de su madre durante sus primeros años de vida, no leche, sino algo más fundamental. Cada vez que doña Hortensia amamantaba o cuidaba a Baltasar, él estaba literalmente consumiendo su fuerza vital, preparándose para el momento en que tendría suficiente poder para completar su propósito. Los otros miembros de la familia también habían sido drenados gradualmente, explicando sus cambios de personalidad y deterioro mental. Baltasar no solo los estaba preparando para la muerte final, los estaba vaciando lentamente, reemplazando su voluntad con la suya, o más precisamente, con la voluntad colectiva de los 317 muertos que clamaban justicia. El inspector Cárdenas, al leer el informe del profesor Cantón, experimentó una mezcla de horror y extraña satisfacción. Horror ante la implicación de que fuerzas más allá de la comprensión humana habían orquestado una venganza tan meticulosa. Satisfacción porque finalmente había una explicación, aunque fuera una que desafiara la racionalidad moderna. Pero había una pregunta final que necesitaba respuesta.
¿Qué había pasado exactamente en esos últimos días en la casa de la calle 59? La respuesta vino de una fuente inesperada. Doña Clemencia Ya, una curandera maya de 87 años que vivía en las afueras de Mérida, se presentó ante el inspector en septiembre. Ella había visto lo que ocurrió. Dijo, no físicamente, pero a través de sueños que los ancianos como ella a veces experimentaban cuando grandes desequilibrios en el mundo espiritual eran corregidos. Con el profesor Cantón traduciendo cuando ella intercalaba palabras en maya, doña Clemencia describió la escena final. Baltasar había esperado hasta que todos estuvieran reunidos en la casa de Mérida, lejos de la hacienda, lejos de donde podría haber interrupciones. El padre Eugenio había sido atraído allí porque su intento de exorcismo era necesario. Su muerte tendría más peso simbólico, cerraría el círculo entre lo cristiano y lo antiguo. En la noche del 27 de abril, Baltasar finalmente despertó completamente. Habló su primer palabra, y esa palabra contenía los nombres de los 317 muertos. La familia Ruiz Salgado escuchó esos nombres, nombres que su linaje había olvidado, nombres de personas que habían muerto construyendo su riqueza, y el peso de esa deuda los aplastó. No fue una muerte física violenta, fue algo más profundo. Fue el reconocimiento forzado de toda la injusticia que habían causado, toda la sangre sobre la que su prosperidad había sido construida. Y ese reconocimiento, esa culpa condensada de 119 años golpeándolos simultáneamente, simplemente apagó sus vidas. La disposición de los cuerpos alrededor de la cuna no había sido hecha por manos físicas. Fue el resultado de atracción magnética espiritual. Cada cuerpo atraído hacia el epicentro de la deuda, hacia el cobrador que finalmente había balanceado las cuentas. ¿Y el niño?, preguntó el inspector. ¿Baltasar también murió? Doña Clemencia sonrió tristemente. El cobrador nunca estuvo vivo como entendemos la vida. Era deuda animada. Una vez que su propósito fue completado, una vez que las 317 vidas fueron balanceadas, simplemente dejó de ser necesario. El cuerpo del niño era solo un recipiente, y ese recipiente fue vaciado cuando la deuda fue pagada. El inspector Cárdenas quiso no creer. Cada fibra de su entrenamiento racional gritaba que esto era supersticioso, imposible. Pero había estado en esa casa. Había sentido la presencia de algo más allá de lo natural. Había visto evidencia que ninguna explicación científica contemporánea podía acomodar. ¿Puede volver a pasar?, preguntó finalmente. Doña Clemencia consideró la pregunta cuidadosamente. Siempre que haya deudas de sangre no pagadas, siempre que los poderosos construyan su fortuna sobre los huesos de los olvidados, siempre que la justicia sea negada durante generaciones, sí, puede volver a pasar. Los antiguos son pacientes, cuentan en generaciones, no en años, y siempre, eventualmente, cobran lo que se les debe. Fue una respuesta que el inspector no incluyó en su informe oficial, pero sí la escribió en su diario personal, en una entrada fechada 15 de septiembre de 1903. He cerrado el caso Ruiz Salgado oficialmente. 14 muertos, causa indeterminada. Pero yo sé la verdad, aunque nunca pueda probarla en un tribunal de hombres. Esta no fue una tragedia aleatoria, fue justicia, una justicia más antigua y más terrible que cualquier cosa que nuestras leyes puedan administrar. Que Dios nos ayude si alguna vez olvidamos que cada acción tiene consecuencias y que algunas deudas, aunque tardías, siempre se cobran. La casa de la calle 59 permaneció sellada durante 3 años. En 1906, el gobierno municipal, necesitando los ingresos fiscales que la propiedad abandonada representaba, ordenó que fuera demolida y el terreno vendido. Los trabajadores de demolición reportaron experiencias extrañas, herramientas que desaparecían, sonidos de cánticos que no podían localizar, una sensación persistente de ser observados. Pero el trabajo fue completado. La mansión fue reducida a escombros, los escombros fueron removidos y un nuevo edificio, una escuela primaria,
fue eventualmente construida en el sitio. Los maestros y estudiantes de esa escuela nunca supieron la historia completa. Solo sabían que había una esquina específica del patio, exactamente donde había estado el centro de la antigua sala principal, donde los niños se negaban a jugar. No porque les hubieran dicho que no lo hicieran, sino porque instintivamente sentían que ese espacio era diferente, frío incluso bajo el sol meridano. La cuna permaneció en la bodega de evidencia hasta 1910, cuando fue destruida durante los disturbios de la Revolución Mexicana. Un fuego consumió la estación de policía, y según testigos, las llamas que emergían de la bodega donde estaba almacenada la cuna eran de un color verde antinatural y producían un humo que olía a incienso maya. Cuando las cenizas fueron removidas, no se encontraron restos de la cuna, como si hubiera sido consumida más completamente que cualquier otro objeto en el incendio. La hacienda Santa Inés nunca fue reclamada. La selva lentamente la recubrió. En las décadas siguientes se convirtió en un lugar que los locales evitaban, no por peligro físico, sino por una sensación compartida de que la tierra misma recordaba lo que había ocurrido allí. Hoy, 122 años después, puedes caminar por la calle 59 en Mérida. Verás la escuela primaria, pintada de colores alegres, llena del ruido de niños jugando. Casi nadie recuerda lo que ocurrió en ese sitio en 1903. Pero si preguntas a los ancianos, especialmente a aquellos de ascendencia maya, sobre la cuna maldita de los Ruiz Salgado, verás cómo sus rostros se oscurecen. Te dirán que no hables de eso, que algunas historias es mejor dejarlas enterradas, porque la lección que enseña es simple y aterradora. La injusticia puede ser olvidada por los victimarios, pero nunca por las víctimas. Y aunque la justicia tarde generaciones, aunque venga de formas que desafían la comprensión, eventualmente llega. Siempre llega. Las deudas de sangre al final siempre se cobran. Y en algún lugar de Yucatán, en alguna familia que construyó su fortuna sobre huesos olvidados, quizás en este preciso momento, está naciendo un séptimo hijo bajo signos específicos. Un niño que no llorará. Un niño cuyos ojos verán más allá de lo que los ojos humanos deberían ver. Un cobrador. La historia de los Ruiz Salgado no es única, es solo la que fue documentada. ¿Cuántas otras familias han enfrentado su propio cobrador en silencio, sus muertes archivadas como tragedias inexplicables, sus deudas saldadas lejos de ojos públicos? Los antiguos son pacientes, y la justicia, aunque lenta, es inevitable. Duerme bien con ese pensamiento.